Buen día. Yo considero, perdón, que el Senado de la República ayer actuó de una manera que yo no comparto. Muy buenos Y que días, considero muy buenas imprecisa noches y hasta en directamente. cierto modo Si estamos aquí indiferente a en la Europa, problemática buenas tardes nacional en la República Dominicana relacionada y con la parte pandemia. de los Estados Unidos. Reciban el saludo cordial de Emilio Mañón, transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, directamente desde Valencia, España, Valencia, la capital del Turia. Están escuchando la voz, uno de los audios de ese gran comunicador que fue don Álvaro Alvelo Hijo, persona influyente en la República Dominicana que colaboró en el gobierno de la Z, el gobierno de la mañana, emisora de don Bienvenido Rodríguez Durán, y que la dirigía don Willy Rodríguez, fallecido también hará 2 años en la época de la pandemia. Don Álvaro Alvelo era la pieza principal de la emisora. Un periodista de larga data, nació en el año de 1942 y según decía que cubrió la investidura del profesor Juan Bosch en el año de 1963, cuando el profesor Bosch ganó las elecciones, esa del 20 de diciembre de 1962. Es decir, la vuelta a la democracia después de la dictadura, después de la muerte del tirano Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Volviendo a don Álvaro, que el país está triste, está de luto, el país forjador de generaciones de periodistas, de comunicadores, de intelectuales, de pensadores, porque era una persona muy capacitado. Le llamaban la enciclopedia humana, porque los oyentes interactuaban en el programa y le podían hacer cualquier pregunta relacionada con la historia, la economía, la literatura, el cine, los deportes, y él las respondía en el aire. Me acuerdo yo que a los principios de la década de los 90 le conocí de su manera profesional, es decir, le conocí en los medios de comunicación porque era parte de Deportes Barceló, ese espacio que transmitía los juegos de las grandes ligas del béisbol, juntamente con el profesor de locutores Juan Nova Ramírez, Ricky Novoa y don Álvaro, completaban ese staff que hacían una transmisión de un alto nivel, de los más altos niveles de América Latina. Don Álvaro, con esa gran capacidad de datos históricos, siempre hablaba acerca de de las grandes figuras del béisbol, es decir, y daba estadísticas de los promedios, de los logros alcanzados por muchos deportistas. Después, en el año también 90, en la década de los 90, ingresa al gobierno de la mañana, donde revolucionó la radio o la manera de hacer noticias en la República Dominicana. Antiguamente, en sus inicios, la radio, en la amplitud modulada, más específicamente, era la radio que tenía mayor cobertura y tenía mayor audiencia, y donde los grandes noticiarios como Radio Popular, Radio 1000, Radio Comercial, esa era la manera de escuchar la radio. Luego llega don Álvaro y sobre todo Bienvenido Rodríguez, hay que destacar la gran sagacidad empresarial de este hombre, que también fue uno de los grandes impulsores, uno de los grandes soportes del merengue en la década de los 80,
que todos los grandes merengueros, incluyendo Juan Luis Guerra, pasaron por la mano de ese gran empresario. Entonces diseña la Z. La Z existía de manera musical, pero conjuntamente con Willy Rodríguez crean ese espacio de noticia y de información y de esa manera de interactuar directamente con el público, que las personas llamaban, exponiendo las necesidades en su barrio, en sus localidades. Y don Álvaro también tenía esa gran participación, que iniciaba sus comentarios con un análisis de la actualidad, o si no, alguna reseña histórica a nivel mundial o local. Desde pequeño mi padre siempre tenía el colmado, la tienda de alimentación, y mi padre siempre ha sido un aficionado a la radio, a escuchar las noticias y todo eso. Y de pequeño, nosotros, mis hermanos y yo, siempre trabajando con mi padre, y ya que mi padre ponía la noticia, y también nosotros nos volvimos asiduos a escuchar esos medios, a esas grandes personalidades que trabajaban en la radio, y sobre todo Alvarito, que Alvarito forjador de muchas generaciones. Si hoy en día quizás muchas personas como yo nos apasionamos o fuimos seguidores o hicimos algún curso de locución, o algunos estudiaron periodismo, fue por imitar, si no era por el ejemplo que daba este señor, porque con la facilidad de expresión que tenía para dar la noticia, esa jocosidad, porque también daba la noticia, pero también metía en medio de la noticia, metía el humor. Y una cosa que caracteriza al dominicano es la chercha, el humor, la jocosidad. Y en eso don Álvaro también tenía ese dominio psicológico. Conocía la psique elemental del pueblo dominicano. Entonces, don Álvaro fue una gran personalidad para nuestro país, y lamentablemente América Latina necesita personas de ese nivel que eduquen al pueblo, porque América Latina estamos atrasados por el nivel bajo de la educación, no se dicen las cosas claras, se dicen las verdades a medias. Y este hombre hablaba de una manera clara, tenía su temperamento, tenía su manera de actuar. Algunas personas no compartían su manera que era una persona muy llana en ese aspecto de llegarle al público. Decía lo que sentía de manera directa, es decir, a veces con algunos exabruptos, decía algunas palabrotas, pero bueno, su lado positivo compensaba cualquier defecto, porque como todo humano inmortal, tenemos afectos, tenemos defectos y tenemos nuestras debilidades. Entonces Juan Álvaro es una gran pérdida para nuestro país. La radio está de luto, el periodismo dominicano también escribía en el periódico El Nacional durante muchos años. Recuerdo sus cápsulas, así se llamaba el espacio, la columna que escribía en el periódico Nacional. Hablaba de una persona con un gran conocimiento del béisbol, también fue un gran ajedrecista, es decir, también fue presidente de la Asociación de Ajedrez de la República Dominicana. Me parece que fue el primero, él fue también fundador del colegio, el fundador de esa agrupación de ajedrecistas de la República Dominicana. El pueblo está de luto por esa gran pérdida de don Álvaro, un intelectual, una persona con una memoria impresionante. Daba igual el tema que le planteasen, cualquier pregunta, casi el 99% de las preguntas, o el 98% que los interactivos le preguntaban, las respondía, pero no de manera aérea ni de manera superficial. Daba datos, incluso también se decía que tenía un gran reconocimiento por las universidades de Londres, por ser uno de los grandes conocedores de la Segunda Guerra Mundial,
tenía ese atributo, que era un tipo muy capacitado en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Daba cátedras y conferencias. Hablaba de todo, don Álvaro. Ya hacía 15 años para acá venía padeciendo un sinnúmero de enfermedades. También padecía cáncer, tenía problemas de azúcar, tenía problemas de la presión. Y a pesar de eso, las enfermedades fue un ejemplo para muchas personas, que incluso nunca bajó su tonalidad de voz, siempre. Quien no conociese a don Álvaro y lo escuchaba hablar y sus discursos, como hablaba en el programa con ese tono de voz tan rígido, tan fuerte, pensarían que estaba sano. Don Álvaro ya hace tiempo que venía padeciendo. Durante la pandemia lo sacaron del programa, hacía el programa directamente desde su casa, de manera, tenía un micrófono, tenía un sistema de comunicación que desde su casa hacía el programa del gobierno, su sección en el gobierno de la mañana. Una de sus frases que decía llévatelo cundo, que esa frase ya es parte del pueblo dominicano, y amanecemos hoy. También decía discípulo de Máximo Gómez. Un sinnúmero de frases que ahora no recuerdo, pero él hablaba bastante, muchas reseñas históricas, todo acerca de la era de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, como hablaba cuando se conmemoraba un aniversario de algunas de las invasiones que fueron objeto del régimen, la tiranía. Hablaba de todo. Bueno, pasa su alma. Las personas, gracias que hemos tenido el honor de ser contemporáneos, de vivir parte de la época de don Álvaro, lo tenemos ya, no tenemos esa satisfacción de poder decir que escuchamos al maestro de la radio en el aire. Muchas gracias a todos ustedes y mucha conformidad al pueblo dominicano, porque hemos perdido una de las grandes figuras que hace falta en esos días, en estos tiempos, grandes personalidades que encaminan al pueblo, porque cada día más hay muchos farsantes, hay muchos ídolos de barros, hay muchos políticos traidores, y este hombre era una persona que aportaba luz al pueblo. Muchas gracias a todos ustedes. Directamente desde Valencia, España, se despide Emilio Mañón. Hasta la próxima. Muchas gracias.